Hay verdades que pueden destruir una vida entera, y la mía estuvo a punto de acabar cuando descubrí que todo en lo que había creído durante 30 años era una mentira siniestra. Queridos míos, antes de comenzar esta confesión que me ha costado años de terapia poder contar, necesito saber desde dónde me estáis escuchando. Dejadlo en los comentarios porque esta historia necesita ser gritada a los 4 vientos, aunque me duela el alma recordarla. Si esta verdad os toca el corazón como aún me toca a mí después de tanto sufrimiento, por favor suscribíos y dejad vuestro me gusta porque necesito sentir que no estoy sola en esta lucha. Me llamo Dolores, tengo 68 años y durante 30 años fui una testigo de Jehová devota que creía estar en la única religión verdadera del mundo. Hoy, por primera vez en mi vida, voy a contaros la verdad sobre lo que realmente pasa dentro de esa organización que se hace llamar el pueblo elegido de Dios. Si supierais lo que realmente se esconde detrás de esas sonrisas perfectas y esas reuniones aparentemente inocentes, nunca más veríais a un testigo de Jehová tocar a vuestra puerta de la misma forma. Era 1975, Barcelona, España. Tenía 25 años cuando 2 mujeres elegantes tocaron la puerta de mi piso en el barrio de Gracia. Acababa de perder a mi madre por cáncer y estaba pasando por la depresión más profunda de mi vida. Mi marido Ramón trabajaba todo el día en la fábrica textil y yo me quedaba sola con nuestros 2 hijos pequeños, Ana y Joaquín, sintiéndome perdida y desesperada. «Buenos días, señora», me dijeron con sonrisas cálidas. «Venimos a compartir una esperanza maravillosa. ¿Le gustaría saber por qué Dios permite el sufrimiento?» En aquel momento de dolor, esas palabras sonaron como música celestial. Finalmente alguien que podía explicarme por qué mi madre había tenido que sufrir tanto, por qué la vida era tan cruel e injusta. Las hermanas Carmen y Pilar se convirtieron en mis visitantes semanales. Cada martes y jueves venían con sus revistas coloridas, sus sonrisas perfectas y sus respuestas aparentemente lógicas para todas mis preguntas existenciales. Dios no causa el sufrimiento, querida Dolores, me explicaba la hermana Carmen mientras bebíamos café en mi cocina. Vivimos en los últimos días de este sistema de cosas malvado, pero muy pronto Jehová va a establecer su reino en la tierra y no habrá más dolor, ni llanto, ni muerte. Me mostraban imágenes hermosas en sus publicaciones, paisajes paradisíacos donde familias perfectas vivían en armonía, niños jugando con leones, ancianos que recuperaban su juventud. Todo esto será realidad muy pronto, me aseguraban. Solo necesitas estudiar la Biblia con nosotras y hacer algunos cambios en tu vida. Durante 6 meses estudié religiosamente con ellas. Aprendí que solo los testigos de Jehová tenían la verdad, que todas las demás religiones eran falsas, que el mundo estaba controlado por Satanás. Me enseñaron que celebrar cumpleaños y Navidad era pecado, que las transfusiones de sangre estaban prohibidas por Dios, que el fin del mundo llegaría en 1975. Pero, ¿por qué mi familia católica se opone tanto a que estudie con vosotras?, les pregunté un día. Porque Satanás usa incluso a nuestros seres queridos para apartarnos de la verdad, me respondió la hermana Pilar. Jesús dijo que vendría a separar al hijo del padre, a la hija de la madre. Los verdaderos cristianos a menudo tienen que elegir entre Jehová y la familia. Esas palabras me dieron escalofríos, pero me convencieron de que eran la prueba de que estaba en el camino correcto. Si mi familia se oponía, era porque yo había encontrado la verdad y ellos estaban ciegos espiritualmente. En noviembre de 1975 me bauticé como testigo de Jehová en una asamblea en el Palau de la Música de Barcelona. Ramón no asistió a mi bautismo. «Te has vuelto loca, Dolores», me dijo. «Esa gente te está lavando el cerebro». Pero yo estaba eufórica. Finalmente pertenecía al pueblo elegido de Dios. Tenía una esperanza sólida, una familia espiritual que me amaba incondicionalmente.
y la promesa de vivir para siempre en un paraíso terrestre. Lo que no sabía era que acababa de entrar en una secta que controlaría cada aspecto de mi vida durante los próximos 30 años. Los primeros años como testigo de Jehová fueron intensos pero emocionantes. Mi vida giraba completamente alrededor de la organización. 3 reuniones por semana en el Salón del Reino, servicio de predicación casa por casa los sábados por la mañana, asambleas de circuito cada 6 meses, asambleas de distrito una vez al año. Una testigo de Jehová verdadera debe poner el reino en primer lugar, me enseñó la hermana Carmen. Eso significa que todas tus actividades, tus amistades, tu trabajo, incluso tu matrimonio, deben estar subordinados a los intereses espirituales. Gradualmente fui cortando mis lazos con el mundo exterior. Dejé de hablar con mis amigas mundanas, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dejé de celebrar el cumpleaños de mis hijos porque era una práctica pagana. Dejé de ir a reuniones familiares donde se celebraba la Navidad porque no podía participar en festividades falsas. Ana y Joaquín, que tenían 8 y 6 años respectivamente, sufrían enormemente. En el colegio eran los únicos niños que no podían cantar el himno nacional, participar en celebraciones, hacer trabajos sobre temas mundanos o tener amigos que no fueran testigos de Jehová. Mamá, ¿por qué no puedo ir al cumpleaños de mi amiga María?, me preguntó Ana una tarde con lágrimas en los ojos. Porque Jehová no aprueba las celebraciones paganas, hija mía, le respondí con la firmeza que me habían enseñado. Los verdaderos cristianos somos diferentes del mundo. Eso significa que a veces tenemos que hacer sacrificios. Ramón estaba cada vez más distante y molesto. Ya no reconozco a la mujer con la que me casé, me decía. Te has convertido en una fanática religiosa. Nuestros hijos están sufriendo, nuestra familia está destruida, y tú solo piensas en tu iglesia. Pero yo interpretaba su oposición como persecución religiosa. Los ancianos de la congregación me habían explicado que el diablo usa a los cónyuges incrédulos para apartar a los siervos de Jehová de la verdad. Tienes que orar más por Ramón, me aconsejó el anciano Esteban, y tal vez deberías considerar limitar el tiempo que pasas con él si está influyendo negativamente en tu espiritualidad. Los años pasaron y mi devoción a la organización solo crecía. Me convertí en pionera regular, dedicando 70 horas al mes a la predicación. Dirigía estudios bíblicos con mujeres nuevas, participaba en el ministerio de campo todos los días, asistía a todas las reuniones sin excepción. Mis hijos crecían dentro de la burbuja de los testigos de Jehová. No tenían amigos fuera de la organización, no participaban en actividades escolares mundanas, no podían estudiar carreras universitarias porque el fin del mundo estaba muy cerca. Ana, que ahora tenía 18 años, me sorprendió un día con un anuncio devastador. Mamá, quiero estudiar medicina. He conseguido una beca para la universidad. Mi reacción fue inmediata y feroz. Absolutamente no, le grité. La educación superior es una trampa de Satanás para alejar a los jóvenes de la verdad. Tu deber como joven cristiana es ser pionera y buscar un buen hermano en la congregación para casarte. ¿Pero por qué, mamá?, preguntó Ana con lágrimas en los ojos. Quiero ayudar a la gente, salvar vidas. ¿No es eso lo que Dios quiere? Dios quiere que salves vidas predicando la verdad. Le respondí con la dureza que me habían enseñado. La medicina no puede salvar la vida eterna de nadie. Solo el conocimiento de Jehová puede hacer eso. Ana salió de casa llorando y esa noche no regresó. Al día siguiente recibí una llamada que me partió el corazón. Se había ido a vivir con su abuela materna, mi suegra, quien nunca había aprobado mi conversión religiosa. Has perdido a tu hija por tu fanatismo, me dijo Ramón, con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. Y si sigues así, perderás también a Joaquín. Pero los ancianos me consolaron diciéndome que había hecho lo correcto.
A veces servir a Jehová implica sacrificios dolorosos, me dijo el anciano Esteban. Incluso Jesús dijo que había venido a separar a los familiares. Ana volverá cuando se dé cuenta de que el mundo no puede darle la felicidad verdadera. Queridas mías, por favor dejad un like si esta historia os está partiendo el corazón como a mí me partió vivirla. 1995 marcó un punto de inflexión en mi fe. La organización había estado enseñando durante décadas que la generación que vio el año 1914 no pasaría antes de que llegara el Armagedón. Pero esa generación estaba muriendo y el fin del mundo no había llegado. En la Atalaya de noviembre de 1995, la organización cambió silenciosamente la interpretación de generación. Ya no se refería a un grupo de edad específico, sino a un concepto más vago y extensible. ¿Cómo pueden cambiar una doctrina tan fundamental así de la nada? Le pregunté al anciano Esteban después de la reunión. La luz de la verdad se va haciendo más brillante, me respondió con la respuesta ensayada que todos los ancianos usaban. Jehová revela su verdad gradualmente. No debemos cuestionar al esclavo fiel y discreto. Pero por primera vez en 20 años, una semilla de duda se plantó en mi mente. ¿Cómo podía ser que Dios hubiera dado información incorrecta a su organización terrenal? Esa duda se hizo más grande cuando empecé a notar otros problemas. Los ancianos de nuestra congregación manejaban casos de abuso sexual de manera extremadamente cuestionable. En 1997, una hermana joven llamada Patricia me contó llorando que el hermano Aurelio, un anciano respetado, había estado abusando sexualmente de su hija de 12 años. He ido a los ancianos, me dijo, pero me dicen que necesitan 2 testigos del abuso para poder actuar. ¿2 testigos de un abuso sexual? Pregunté incrédula. ¿Qué abusador va a cometer sus crímenes delante de testigos? Esa es la ley bíblica, me explicó Patricia. Me han dicho que ore más y que no hable del tema con nadie más para no causar divisiones en la congregación. El hermano Aurelio siguió siendo anciano, siguió dando discursos desde la plataforma, siguió aconsejando a familias. Patricia y su familia fueron gradualmente marginadas de la congregación por causar problemas. Esa injusticia me llenó de una rabia que nunca había sentido antes. ¿Cómo podía la organización de Dios proteger a un pedófilo y silenciar a sus víctimas? Los años siguientes fueron testigo de más casos similares. Una hermana me contó que su esposo anciano la golpeaba regularmente, pero cuando fue a pedir ayuda, le dijeron que debía soportar con paciencia y ganar a su esposo sin palabra. Otra hermana había sido violada por su padrastro, también anciano, durante años. Cuando finalmente tuvo el valor de hablar, la culparon por seducir a su abusador y la expulsaron de la congregación. ¿Por qué la organización protege a los abusadores y castiga a las víctimas? Le pregunté un día al anciano Esteban. Hermana Dolores, me respondió con una voz severa. Parece que estás desarrollando una actitud crítica hacia la organización de Jehová. Eso es muy peligroso espiritualmente. No estoy siendo crítica, protesté. Estoy preguntando por qué no protegemos a los niños y las mujeres. Jehová sabe lo que hace, me cortó. Nuestra responsabilidad no es cuestionar sus métodos, sino obedecer fielmente. Te sugiero que ores más y estudies menos los problemas de otros, pero ya no podía cerrar los ojos. Empecé a notar el patrón. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier crítica era inmediatamente catalogada como apostasía o falta de fe. Los ancianos controlaban cada aspecto de nuestras vidas. Decidían con quién podíamos casarnos, qué trabajos podíamos tener, qué educación podían recibir nuestros hijos, incluso cómo debíamos disciplinar a nuestra familia. En 2003, Joaquín, que ya tenía 28 años, se enamoró de una chica mundana. Los ancianos le dieron un ultimátum: o rompes con ella y buscas una hermana en la verdad, o serás expulsado de la congregación. Joaquín eligió el amor sobre la religión. Fue expulsado y se nos prohibió tener cualquier contacto con él.
Es como si hubiera muerto, me dijeron los ancianos. Hablar con él sería desobediencia a Jehová. De repente había perdido a mis 2 hijos por culpa de mi religión. Ana por prohibirle estudiar, Joaquín por enamorarse de la persona equivocada. Las noches se volvieron insoportables. Ramón había muerto de un infarto en 2001 y yo estaba completamente sola. Mis hijos vivían en la misma ciudad, pero no podía verlos, abrazarlos, saber cómo estaban. Es el precio de servir a Jehová, me consolaba la hermana Carmen, que seguía siendo mi mejor amiga en la congregación. Algún día entenderán la verdad y volverán arrepentidos. Pero en mi corazón sabía que algo estaba muy mal. ¿Qué clase de Dios amoroso destruye familia? ¿Qué clase de religión verdadera protege a abusadores y expulsa a víctimas? En 2005 sucedió algo que cambiaría mi vida para siempre. Durante una reunión de ancianos, escuché por casualidad una conversación que no debería haber oído. El anciano Esteban estaba hablando por teléfono con la sucursal en Madrid sobre el caso de Patricia y su hija abusada. Sí, entiendo, decía. Mantenemos el silencio para proteger el nombre de la organización. Es mejor sacrificar a unos pocos que manchar la reputación de Jehová. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Sacrificar a unos pocos? ¿Esos pocos eran niños inocentes siendo abusados? Esa noche no pude dormir. Por primera vez en 30 años me permití pensar lo impensable. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si los testigos de Jehová no eran la verdad? Empecé a investigar en secreto. Internet acababa de llegar a mi barrio y pude acceder a información que antes estaba prohibida. Leí testimonios de ex testigos de Jehová, estudios académicos sobre la organización, documentos internos que habían sido filtrados. Lo que descubrí me dejó devastada. Los testigos de Jehová tenían una base de datos secreta con más de 23,000 casos de abuso sexual infantil que nunca habían reportado a las autoridades. Habían estado encubriendo sistemáticamente a pedófilos durante décadas. Las fechas proféticas que nos habían enseñado eran completamente falsas. La organización había cambiado doctrinas fundamentales docenas de veces, siempre culpando a los miembros por entender mal las enseñanzas. La verdad por la que había sacrificado a mi familia, mi matrimonio y 30 años de mi vida era una mentira cuidadosamente construida. Los líderes sabían perfectamente que estaban mintiendo, pero continuaban porque el control y el poder eran más importantes que la verdad. Leí sobre la regla de los 2 testigos que protegía a abusadores. Leí sobre familias destruidas por la política de expulsión. Leí sobre jóvenes que se habían suicidado por no poder soportar la presión de la organización. Una noche, llorando en mi cocina vacía, tomé la decisión más difícil de mi vida. No podía seguir formando parte de una organización que destruía familias y protegía a criminales. Pero salir de los testigos de Jehová no era simplemente cambiar de religión. Significaba perder absolutamente todo: mis amigos, mi comunidad, mi identidad, mi propósito en la vida. Los testigos de Jehová practican lo que llaman evitación o ostracismo. Cualquier persona que abandone la organización es completamente cortada de toda relación social. Incluso los familiares que siguen siendo testigos no pueden hablar contigo. Si dejas la verdad, me había advertido la hermana Carmen años atrás, será como si hubieras muerto para nosotros. En septiembre de 2006, después de meses de agonía interna, dejé de asistir a las reuniones. No escribí una carta de renuncia porque sabía que eso activaría inmediatamente el proceso de expulsión. Simplemente desaparecí. Los ancianos vinieron a visitarme varias veces. Hermana Dolores, hemos notado tu ausencia en las reuniones, me dijo el anciano Esteban. ¿Está pasando algo en tu vida espiritual? Estoy pasando por una crisis personal. Fue todo lo que pude decir. No podía contarles la verdad porque eso sería considerado apostasía.
Durante 6 meses mantuve el silencio, esperando que simplemente me olvidara. Pero los testigos de Jehová no permiten que la gente se vaya tranquilamente. En marzo de 2007 recibí la llamada que había estado temiendo. Hermana Dolores, necesitamos reunirnos contigo para una cuestión importante, me dijo el anciano Aurelio, el mismo hombre que había abusado de la hija de Patricia años atrás. Sabía que era el final. Me presenté en el Salón del Reino una noche fría de marzo, enfrentándome a 3 ancianos sentados detrás de una mesa como jueces. Hermana Dolores, comenzó el anciano Esteban, hemos recibido informes de que has estado expresando dudas sobre la organización de Jehová y compartiendo información apóstata con otros hermanos. Era mentira. No había hablado con nadie sobre mis dudas, pero alguien había visto mi historial de navegación en Internet o había notado los libros que había estado leyendo. ¿Reconoces que los testigos de Jehová son el único canal de comunicación de Jehová en la tierra? Me preguntó el anciano Aurelio. Era la pregunta trampa. Si decía que sí, estaba mintiendo. Si decía que no, era apostasía automática. No puedo decir eso, respondí con una voz que apenas reconocía como mía. Los 3 ancianos intercambiaron miradas. Entonces no nos dejas otra opción, dijo el anciano Esteban. Fui expulsada esa misma noche. 30 años de devoción, sacrificio y servicio borrados en una reunión de 15 minutos. Al domingo siguiente, mi nombre fue anunciado desde la plataforma del Salón del Reino. Dolores ya no es una de las testigas de Jehová. En ese momento, perdí todo. Mis amigas de 30 años dejaron de hablarme. Hermanas con las que había compartido mis secretos más profundos me evitaban en la calle. Era como si hubiera contraído una enfermedad contagiosa mortal. La hermana Carmen, que había sido mi mejor amiga durante 3 décadas, se cruzó conmigo en el supermercado una semana después. Cuando intenté saludarla, apartó la mirada y se fue corriendo como si yo fuera el diablo mismo. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. La depresión me golpeó como un tsunami. Durante 30 años, toda mi identidad había estado ligada a ser testigo de Jehová. Sin eso, no sabía quién era. No tenía amigos fuera de la organización. No tenía hobbies que no fueran religiosos. No tenía vida social que no girara alrededor del Salón del Reino. Pero lo peor era el silencio absoluto de mis hijos. Ana y Joaquín habían sido expulsados años atrás, pero aún creían que la organización era la verdad. Para ellos, yo ahora era una apóstata, peor que cuando ellos fueron expulsados. Al menos cuando nosotros fuimos expulsados, me escribió Ana en una carta devastadora. Tú seguías siendo una testigo fiel. Ahora has traicionado a Jehová completamente. No podemos tener contacto contigo hasta que te arrepientas y regrese. Era la ironía más cruel. Había perdido a mis hijos por obedecer ciegamente a la organización y ahora los había perdido otra vez por descubrir que la organización era una mentira. Contemplé el suicidio seriamente durante esos meses. ¿Para qué vivir si había perdido a toda mi familia, todos mis amigos, toda mi comunidad? ¿Para qué seguir adelante si había desperdiciado los mejores años de mi vida sirviendo a una mentira? Una noche, con una botella de pastillas en la mano, llamé a la línea de prevención del suicidio. No tengo nada por lo que vivir, le dije llorando a la operadora. He perdido todo por una religión que era falsa. Señora, me dijo con una voz gentil, lo que ha perdido eran cosas que la estaban lastimando. Ahora tiene la oportunidad de construir una vida auténtica, basada en la verdad y no en el control. Esas palabras me salvaron la vida. Busqué ayuda profesional. Mi terapeuta, la doctora Martínez, me explicó que había sido víctima de una secta destructiva. Los testigos de Jehová usan técnicas de control mental muy sofisticadas, me dijo. No es su culpa haber caído en eso. Millones de personas inteligentes y buenas han sido víctimas de sectas. La terapia fue un proceso doloroso pero liberador.
Tuve que deconstruir 30 años de programación mental. Tuve que aprender a pensar críticamente después de décadas de obedecer sin cuestionar. Las sectas destruyen la capacidad de pensamiento independiente, me explicó la doctora Martínez. Te enseñan que cuestionar es malo, que dudar es pecado, que la autoridad siempre tiene razón. Recuperar esa capacidad lleva tiempo. Poco a poco empecé a reconstruir mi vida. Busqué grupos de apoyo para exmiembros de sectas. Descubrí que había miles de personas que habían pasado por experiencias similares. En Internet encontré comunidades de extestigos de Jehová de todo el mundo. Sus historias eran idénticas a la mía. Familias destruidas, años perdidos, trauma psicológico profundo. No estás loca, me escribió una mujer de México. Lo que sientes es normal. Todos pasamos por la misma desolación cuando descubrimos la verdad, pero te prometo que mejora. Empecé a hacer nuevos amigos, personas mundanas que resultaron ser más amorosas y genuinas que muchos testigos de Jehová que había conocido. Descubrí placeres simples que había sido prohibidos, celebrar mi cumpleaños, disfrutar de la música mundana, leer libros prohibidos. También comencé a trabajar como voluntaria en una organización que ayudaba a víctimas de abuso sexual. Mi experiencia con la política de silencio de los testigos de Jehová me había dado una perspectiva única sobre cómo las instituciones protegen a abusadores. Tu historia puede ayudar a salvar a otros, me dijo el coordinador del centro. Muchas personas no entienden cómo las organizaciones religiosas pueden encubrir abusos. Tu testimonio puede abrir ojos. En 2010, 3 años después de mi expulsión, recibí una llamada que cambió todo. Era Ana, mi hija. Mamá, dijo con voz temblorosa, creo que tenías razón sobre la organización. Ana había comenzado a investigar por su cuenta después de que un anciano de su congregación fuera arrestado por abuso sexual infantil. Cuando vi que la organización lo protegía y culpaba a las víctimas, recordé lo que tú habías dicho años atrás, me contó. Empecé a leer cosas en Internet que nunca había visto antes, continuó, sobre la base de datos de pedófilos, sobre las profecías falsas, sobre el control mental. Mamá, ¿cómo pudimos estar tan ciegos? El reencuentro con Ana fue agridulce. Habíamos perdido años preciosos que nunca podríamos recuperar. Ella ya tenía 33 años. Se había casado con un testigo abusivo porque los ancianos le dijeron que debía soportar. Había tenido 2 hijos que estaban siendo criados en la secta. Quiero sacar a mis hijos de ahí, me dijo llorando, pero mi esposo amenaza con llevárselos si dejo la organización. Dice que preferirá que mueran antes que sean criados por una apóstata. La batalla legal por la custodia de sus hijos duró 2 años. Los testigos de Jehová financiaron los abogados de su exesposo y testificaron en corte que Ana era una madre peligrosa por haber abandonado la verdad. Pero finalmente ganamos. Los jueces vieron a través de la propaganda de la secta y reconocieron que Ana estaba protegiendo a sus hijos de un ambiente tóxico. Joaquín tardó más en despertar. Siguió siendo testigo hasta 2012, cuando su propia hija fue víctima de abuso sexual por parte de un anciano. Cuando los líderes de la congregación culparon a la niña de 8 años por seducir a su abusador, Joaquín finalmente vio la realidad. Mamá, perdóname, me dijo el día que vino a visitarme después de 9 años de ostracismo. Perdóname por creer las mentiras. Perdóname por dejarte sola durante tanto tiempo. Era el momento más feliz y más triste de mi vida. Feliz porque finalmente tenía a mis hijos de vuelta. Triste porque habíamos perdido décadas por culpa de una secta destructiva. En 2013 decidí hacer público mi testimonio. Empecé a escribir un blog sobre mi experiencia como ex testigo de Jehová. Las respuestas fueron abrumadoras. Cientos de personas me escribían contándome sus propias historias de abuso, control y familia destruidas por la organización. Muchas aún estaban adentro, viviendo dobles vidas,
desesperadas por salir, pero aterradas de perder todo. Su historia me dio el valor que necesitaba. Me escribió una mujer de Argentina. Llevo 5 años queriendo salir, pero tenía miedo. Ahora sé que puedo sobrevivir. Comencé a dar charlas en universidades y conferencias sobre sectas destructivas. Mi historia ayudaba a la gente a entender cómo personas inteligentes y buenas pueden ser manipuladas por organizaciones controladoras. También trabajé con abogados que representaban a víctimas de abuso sexual en casos contra la organización Watchtower. Mi conocimiento de las políticas internas ayudó a exponer cómo sistemáticamente encubrían crímenes. En 2015 testifiqué ante la Comisión Real Australiana sobre abuso sexual infantil. Mi testimonio ayudó a exponer que los testigos de Jehová tenían más de 1000 casos de abuso sexual sin reportar solo en Australia. Su valor para hablar está salvando niños, me dijo el presidente de la comisión. Organizaciones como esta solo pueden operar en las sombras. Cuando la luz se enciende, los cucarachas corren. Los testigos de Jehová intentaron silenciarme. Enviaron cartas amenazantes, trataron de intimidar a mis hijos, difundieron mentiras sobre mí en sus publicaciones. Pero ya no tenía miedo. ¿Qué más pueden quitarme?, le dije a un anciano que vino a amenazarme. Ya me quitaron 30 años de mi vida, mis hijos, mis amigos, mi dignidad. Ahora tengo la verdad de mi lado, y eso es más poderoso que todas sus mentiras. Mi activismo se conectó con un movimiento global de ex testigos de Jehová, que estaban exponiendo los abusos de la organización. En todo el mundo, casos legales estaban forzando a la Watchtower a pagar millones en compensaciones a víctimas. En 2017, un tribunal de California ordenó a la organización pagar $35 millones a una víctima de abuso sexual. El juez específicamente criticó la política de los 2 testigos como una invitación abierta al abuso infantil. En Reino Unido, la Comisión de Caridad clasificó a los Testigos de Jehová como una organización de alto riesgo por su manejo de casos de abuso. En Holanda, perdieron su estatus de organización benéfica por prácticas discriminatorias. ¿La verdad está saliendo a la luz?, me escribió un activista de Canadá. Después de décadas de operar en secreto, finalmente están siendo expuestos. Pero el precio humano había sido enorme. Miles de familias destruidas, miles de niños abusados, miles de personas que habían perdido años de sus vidas sirviendo a una mentira. En mi trabajo con víctimas, he visto el daño duradero que las sectas causan: depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, problemas de confianza, dificultades para formar relaciones saludables. El daño no es solo espiritual, me explicó un psicólogo especialista en sectas, es neurológico. Años de suprimir el pensamiento crítico literalmente cambian la estructura del cerebro. La recuperación es posible, pero lleva tiempo. He visto a madres que eligieron la secta sobre sus hijos. He visto a padres que expulsaron a sus hijos por ser homosexuales. He visto a jóvenes que se suicidaron porque no podían soportar la presión. Pero también he visto recuperación, sanación, familias reunidas. He visto a personas que escaparon y construyeron vidas hermosas y auténticas. Salir de una secta, siempre digo en mis charlas, es como renacer a los 50, 60, 70 años. Es aterrador, pero también liberador. Por primera vez en décadas, puedes ser quien realmente eres. Hoy, a los 68 años, miro hacia atrás a esos 30 años perdidos con emociones mixtas por todo lo que perdí. Rabia por haber sido engañada tan completamente, pero también gratitud por haber encontrado la verdad antes de morir. Mis nietos, los hijos de Ana y Joaquín, están creciendo libres, pueden hacer preguntas sin ser castigados, pueden celebrar cumpleaños y Navidad, pueden estudiar lo que quieran, amar a quien quieran, ser quienes quieran ser. Abuela, me preguntó mi nieta de 12 años el año pasado,
¿Por qué estuviste en esa iglesia tan mala durante tanto tiempo? Porque no sabía que era mala, mi amor, le respondí. Creía que era la verdad. Por eso es tan importante que siempre hagas preguntas, que nunca dejes que nadie piense por ti. Los testigos de Jehová siguen operando, siguen tocando puertas, siguen reclutando personas vulnerables, siguen destruyendo familia, pero cada vez más gente conoce la verdad sobre ellos. Internet ha sido el arma más poderosa contra las sectas. Ya no pueden controlar la información como antes. Los jóvenes testigos de Jehová están despertando más rápido que nunca porque tienen acceso a información que sus padres nunca tuvieron. La organización está desesperada, me dijo un ex anciano que había escapado recientemente. Están perdiendo miembros más rápido de lo que pueden reclutar nuevos. Sus propias estadísticas lo muestran, aunque tratan de ocultarlo. Mi mayor esperanza es que mi historia ayude a una persona más a escapar. Si una sola madre lee esto y decide no sacrificar a sus hijos por una religión controladora, si un solo joven decide estudiar en la universidad en lugar de ser pionero, si una sola víctima de abuso encuentra el valor para hablar, entonces todo este dolor habrá valido la pena. Las sectas prosperan en el silencio. Cuando las víctimas hablan, cuando la verdad se expone, pierden su poder. Queridos míos, han pasado 17 años desde que desperté de la pesadilla de ser testigo de Jehová. Hoy, a los 68 años, puedo decir con certeza que salir de esa secta fue la decisión más difícil y más importante de mi vida. Si alguna de vosotras está viviendo dentro de una organización religiosa controladora, si sentís que vuestras preguntas son silenciadas, si habéis perdido familiares por apostasía, si sabéis de abusos que están siendo encubiertos, por favor, confiad en vuestro corazón. No estáis locas. Vuestros sentimientos son válidos. Las señales de una secta destructiva incluyen prohibir o desalentar el pensamiento crítico, castigar las preguntas, aislar a los miembros de familia y amigos externos, exigir obediencia ciega a líderes, usar culpa y miedo para controlar comportamiento y proclamar ser la única verdad. Si estáis dentro de los testigos de Jehová y tenéis dudas, sabed que no estáis solos. Hay miles de nosotros que hemos escapado y estamos aquí para ayudar. Hay recursos, grupos de apoyo, terapeutas especializados en trauma de sectas. A las familias que han perdido seres queridos por el ostracismo, vuestro amor puede traerlos de vuelta. Manteneos disponibles, dejad la puerta abierta. Mostrad que hay vida después de la secta. A los que aún están adentro pero están despertando, la salida es posible. Sí, perderéis cosas, pero lo que ganaréis, libertad, autenticidad, la capacidad de amar sin condiciones, vale mucho más. Dejad vuestro corazón en los comentarios si esta historia os ha tocado profundamente. Dale like si queréis más testimonios de supervivientes de sectas. Suscribíos porque tengo más verdades que necesitan ser gritadas al mundo. Y si alguna vez habéis sido víctimas de control religioso, dejad un corazón rojo en los comentarios para que sepamos que no estamos solos en esta lucha. Recordad siempre, ninguna organización religiosa tiene el monopolio de Dios. Vuestra relación con lo divino es personal y nadie tiene derecho a controlarla. La verdad no teme a las preguntas, solo las mentiras las temen. A los 68 años he aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Si yo pude reconstruir mi vida después de 30 años perdidos, vosotras también podéis. La libertad es posible. La sanación es posible. Una vida auténtica es posible. Con todo mi amor y toda mi esperanza de que encontréis la libertad, Abuela Dolores,